Queridos todos, Shalom Ubrajá, en buena hora, comenzando un nuevo ciclo de las parashiot de la Torah con Bereshit, empezamos de Bereshit. Ojalá sirvan estas palabras para poder compartir algo en la mesa de Shabbat. Comienza la creación del mundo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. El gran comentarista de la Torah, Rashi, pregunta de inmediato. La palabra Torah significa instrucción, mitzvah. Tendría la Torah que empezar, así dice Rashi en nombre de Rabbi Yitzhak, en la primera mitzvah que ordenó Hashem al pueblo de Israel, que es Achodesh Hazeh Lachem, en el libro Shmot, Éxodo capítulo 12, cuando ordena a Kadosh Baruj Hu la mitzvah de la renovación de los meses. ¿Por qué no empezar la Torah con una orden, con mitzvot? Responde ahí Rabbi Yitzhak y dice, para que todo el mundo sepa que Akadosh Baruj Hu creó el mundo. El mundo es de Hashem. Él le quita terreno a quien quiere y le da el terreno a quien quiere, de manera que todo el mundo sepa que la tierra de Israel pertenece a Am Israel porque así lo encargó Hashem. Bien, es una respuesta conocida, pero no suficiente para responder por qué el resto del libro de Bereshit sirve como una introducción larga y enorme y no comienza con una mitzvah simple y común. Esta es la pregunta. La respuesta súper interesante la contesta el alumno del Arizal, conocido como Rabbi Chaim Vital. Y él dice lo siguiente: las cualidades humanas, las midot, el ser generoso, el ser noble, no hay una de las 613 mitzvot que te obliga a hacerlo. Sin embargo, para cada uno queda clarísimo que primero tiene uno que tener las cualidades humanas correctas y después la Torah. Para ponerlo más simple, si tenemos un profesor graduado de una universidad importantísima, Colombia, en Estados Unidos, por decir, y es un experto en física, en química, en lo que sea, y dicta charlas, pero lamentablemente su comportamiento en casa es inmoral. Está casado, pero sale con otra mujer, y no trata bien a sus niños. ¿Acaso eso le quita algo de su sabiduría intelectual? La respuesta es no. Pero sin embargo, cuando se trata de una persona que dicta clases de Torah, que es un rabino conocido, si es que, Has v'Shalom, hay una falla moral, es muy difícil recibir a través de eso la Torah. Choca. Por eso dice la Torah. Todo el libro de Bereshit, todas las historias de los patriarcas, de las matriarcas, nos viene a enseñar morales, conducta. Lo dice claramente el Natziv de Volozhin, Rabbi Naftali Tzvi Udami Berlin, el Rosh Yeshiva de Volozhin, en la introducción de su Perush, y dice así: Bil'am, el mago hechicero, antes de fallecer, dice o pide, Tamot nafshi mot yesharim, que mi alma morirá como los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Am Israel. Dice Netziv, este libro de Bereshit se llama el libro de los rectos, de los yesharim, porque te muestra cómo tiene que ser la conducta de una persona recta. Y él trae como un ejemplo a Abraham Avinu. En 4 semanas lo vamos a leer. Abraham Avinu, fallece Sarah, su querida y amada esposa. Has v'Shalom, que no nos pase, pero cuando uno pierde a uno de sus seres queridos, mucha paciencia no tiene. Está en turbulencia sentimental. Y aún así, Abraham Avinu no viene y lucha con Efrón, el dueño de Me'arat HaMachpelah de aquel entonces, sino lo respeta, dice la Torah, Vayishtahu Abraham Lifnei Am Haaretz, se aposternó, ellos le dan mucho kavod, y después de una negociación que le ponen un precio muy caro, él ni siquiera discute, paga el precio, y a través de eso nos muestra qué es una conducta correcta. Y sí, para llegar a recibir la Torah, primero hay que ser Adam, Amench, como dice la Tfilá, Leolam Yehe Adam
Yerei Shamayim. Primero tiene uno que ser completo en sus cualidades humanas y de ahí vienen las mitzvot. Eso no es una teoría, es una práctica. La Torah dice que cuando Akadosh Hu creó cielo y tierra, en otras palabras, cualidades negativas, tierra, cualidades celestiales que uno tiene que adoptar. Y nos muestra la Torah claramente qué es lo que pasa cuando uno elige mal. El primer pecado en la Torah es lo ocurrido entre dos hermanos, Caín y Hebel. Ambos traen sacrificio a Hashem. Hebel trajo de lo mejor. Caín trajo de lo que encontró. Hakadosh Baruj Hu aceptó la ofrenda de Hebel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. A raíz de esto se inició la ira y la cólera de Caín, que asesinó a su hermano. Es por eso que dice la Mishnah en Masejet Avot, Hakin'a vehata'ava vehakavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. Kin'a significa la envidia. Cuando uno pasa por envidia, al final termina sacándolo del mundo. Ese fue el pecado de Caín, y Akadosh Hu lo expulsa de Gan Eden. De ahí viene el segundo pecado, el diluvio. La Torah dice claramente, Mal'a ha'aretz Hamas. La tierra se llenó de Hamas. ¿Qué significa Hamas? Dos explicaciones. Uno, el anhelo o el acceso sexual. Otro, el anhelo o el acceso exagerado de dinero. Ambas se concentran en uno mismo. Y el resultado es que el mundo se eliminó. El mundo se ahogó en el diluvio. Y lo tercero, es que una torre de Babel. ¿Cuál fue el motivo de construir una torre de Babel? La Torah dice claramente que la gente decía, si hay un Dios todopoderoso en el suelo, haremos una torre todos y tomemos posesión nosotros de la tierra, quitándolo, echándolo. Al final, Akadosh Baruj Hu mezcló sus lenguas y esto se acabó. La Torah te muestra claramente que las tres cualidades malas, Kin'a, Ta'ava, Kavod, sacan a una persona del mundo. ¿Y quién viene después? Abraham Avinu. ¿Y cuál es su cualidad? Gesed, bondad. Porque lo que caracteriza los tres pecados, la Kin'a, el envidio y lo que hemos dicho, es concentrarme en el ego. ¿Qué me sirve a mí? Abraham Avinu en su actitud muestra todo lo contrario. Cuando es Gesed, cuando es benevolencia, cuando es entregar al que no tiene, al necesitado, compartir, o cuando es rezar por gente de Sedom y Amorá, Gesed es lo que sostiene el mundo. Y así también Isaac y así también Jacob. Según esto, podemos cambiar un poquito la lectura de la primera psukim de la parasha. Cuando uno entra a un cuarto y encuentra todo un desorden tremendo, se cae. Lo primero que tiene que hacer es encender una luz para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que dijo Akadosh Baruj Hu? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio había cielo y tierra. Cielo, cualidades positivas; tierra, cualidades negativas. Entonces todo se mezcló. Tohu vevohu, todo junto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prender la luz. Lo primero que creó Hashem en este mundo es la luz. Vayomer Elohim yehi or. Cuando se prende la luz, uno puede observar y distinguir entre lo positivo y lo negativo. Nos enseña el Netivot Shalom que cuando un Yehudí puede pasar por un túnel de oscuridad, que no entiende exactamente cómo ver las cosas, y él le pide a Hashem, Vayomer, y dice uno a Hashem, Elohim, Dios, Yehi Or, que haya luz, que yo sepa reconocer cuál es el camino correcto, y el grito sale del corazón. Hakadosh Baruj Hu le responde, Yehi Or, va a haber luz. No puedo pasar por encima los hechos tremendos, bíblicos, que pasamos en esta semana, justo el día de hoy, cuando concluimos 2 días desde que inició la guerra de Harvot Barzel en aquel Simchat Torah, 2 años, perdón, en la guerra de Simchat Torah, y cuando tuvimos por fin, Baruch Hashem, la suerte de ver a nuestros queridos hermanos secuestrados que regresaron a sus padres, a sus familias, a sus mamás, a sus hermanos, después de tanto tiempo en el cautiverio de Hamas. Cada uno de ellos, cuando sale y cuando habla, es iluminado.
¿Y cuál es la luz que los ilumina a muchos de ellos? La luz de la emuná, la luz de la conexión tan profunda con el pueblo de Israel. Si una persona te dice, guardamos 2 Kippur ahí en los túneles, donde no hay comida, pero sentimos que esta es nuestra conexión con Hashem y hicimos el esfuerzo. Cuando uno te dice, le pedí al terrorista del Hamas, yo quiero que me consigas un sidur. Y miren qué milagro, pasando medio año, le traen un sidur. Y él dijo, hice shaharit, minha y arvit, en esos túneles, en esos infiernos. O otra chica que cuenta que no quiso comer lo que no debía comer, aunque podía. Y cuando se hizo Kabbalat Shabbat, y cuando se trató de no comer pan en Pesach, salen iluminados y muestran a todos nosotros, no solo ellos, sino también muchas de las familias que tanto sacrificaron para que nosotros hoy podamos vivir esa luz de emuná, esa luz de fe, esa luz de conexión con Hashem, esa luz que aún cuando uno está en un terremoto sentimental, pero no olvida agradecer a cada uno y una que le dio una mano o un apoyo, ya sea leyendo Teilín, ya sea rezando por él, ya sea por una ayuda económica o ya sea por cualquier ayuda. Esa es la luz. Y nosotros le decimos al Ribono Shel Olam, después de tanta oscuridad, nosotros como pueblo entero pedimos Yehi Or, que habrá luz, luz de Geulá, luz que nos ilumina el camino correcto, luz que marca claramente la diferencia entre aquellos que quieren vida y prosperidad y entre aquellos que quieren sangre y muerte. Y al final la vida va a ganar, la emuná va a ganar, Hashem va a ganar. Invitamos a todos a compartir este mensaje de Parashat HaShavua en la mesa de Shabbat, en las comunidades, entre los amigos, para poder, Be'ezrat Hashem, sacar provecho de la profunda Torah que empezamos a leer esta semana y que a Kadosh Baruj Hu nos dé la fuerza de ver esa luz prosperando y saliendo afuera de cada uno y una de nosotros. Shabbat Shalom Umevorach.